Segunda de Timoteo, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, un hombre esforzado es un hombre valiente, un hombre que tiene coraje, un hombre que aún en medio de la batalla teme lo que está pasando en su alrededor, aún en medio de las circunstancias dificultosas y trabajosas, sigue para adelante sin perder la oportunidad de ser valiente y cumplir su misión. ¿Okay? Entonces dice Pablo, esfuérzate en la gracia. En la gracia. Mira por favor Judá, el libro de Judá. Y versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía yo de escribiros tocante a la común salud, hame sido necesario escribiros, amonestándoos. Eso es lo que está haciendo Pablo con Timoteo, amonestar, exhortar. Amonestándoos que os esforcéis a perseverar en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es una batalla y tenemos que esforzarnos en la fe. Dice aquí en la fe, y que dice Pablo aquí en 2 de Timoteo 2:1, en la gracia. ¿Por qué? Porque es una batalla, es una guerra. Estamos en una guerra, hermanos, y somos soldados en esa guerra. Mira el versículo 2, volviendo a nuestro texto. 2 de Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Ahora, yo siempre lo he dicho y yo lo digo aún ahora y volveré a decirlo en el futuro, estoy seguro, que el trabajo del pastor no es solamente pastorear las ovejas, sino también entrenar hombres. Y esta misma carga pone Pablo sobre los hombros de Timoteo. Entonces yo creo que cada iglesia local debe tener un instituto bíblico. Un instituto bíblico. Ahora, no todas las iglesias locales tienen un instituto bíblico. Entonces eso presenta un problema. En los Estados Unidos, la costumbre ha sido y sigue siendo así, que algunos ministerios llegan a ser grandes y el pastor de la iglesia pone una escuela o un instituto bíblico, o más bien una universidad, un seminario, vamos a decir un seminario. Y ese seminario atrae a otros por de fuera, de otras iglesias, venir a ese local central. Y yo no estoy en contra de esa idea, porque no todos los pastores son capaces en un momento dado a formar un instituto bíblico. No es siempre posible, porque es mucho trabajo, y no solamente eso, requiere recursos. ¿Okay? Y cuando una iglesia es nueva y está comenzando de cero, no es siempre la correcta opción, la mejor opción, levantar un instituto bíblico. Sabiendo eso, nosotros tenemos aquí en esta iglesia un instituto bíblico. Tenemos uno en Chile, en Valdivia. Tenemos uno en Colombia. Tenemos uno en Cuba. El primer instituto bíblico fue lo de Cuba. Y ahora en este momento lo de Cuba tiene 4 iglesias que están participando. Hay hombres que vienen de iglesias, 4 o 5 iglesias en esa zona, y vienen al punto central para recibir el entrenamiento.
y no hay nada malo en eso. También allá en Chile hay 2 iglesias en este momento que están participando en el Instituto Bíblico. En este momento, en este Instituto Bíblico tenemos una sola iglesia que está participando, pero también, gracias al Señor y Dios mediante, vamos a poner un Instituto Bíblico en línea por la computadora. Y Dios mediante, los que no pueden llegar a Miami, Colombia, Chile o Cuba pueden, tú sabes, matricularse en línea por la internet. Y con los avances de tecnología, eso es una gran posibilidad de que podemos llevar a cabo eso. La cosa más importante es que estemos entrenando hombres. Entonces, cuando ustedes se van de aquí, tu tarea será entrenar otros hombres. Posiblemente no tendrás un instituto bíblico el primer año de tu ministerio, o el segundo año, o hasta el quinto año, quién sabe. Pero lo que te puede ayudar con los hombres que sí tienes en la iglesia, que levantas allá en el campo misionero, en tu patria, lo que sea, los hombres que sí vienen a tu iglesia pueden matricularse en línea, versículo 2. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Entonces, es un proceso que comienza con Pablo. Él entrenó a Timoteo y Timoteo entrenó a su vez a otros hombres. Y esta institución se encuentra una página adelante en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada divinamente. Entonces la escritura que tenemos que entrenar a los hombres. Toda la escritura es inspirada divinamente. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instituir en justicia. Ahora, instituir es más que meramente instruir. Es más que entrenar. Instituir es inculcar. Fundar. Poner un fundamento firme en la vida de uno. Un fundamento bíblico firme en la vida de un hombre o de una mujer. Volviendo a nuestro texto, capítulo 2. Entonces, tu tarea será, al salirte de esta iglesia y llegar para levantar una obra, si eso es lo que el Señor te llama a hacer, un pastor o lo que sea, es entrenar hombres o estar involucrado en el entrenamiento. Posiblemente no vas a ser un pastor. Tú puedes llegar a una iglesia y ayudar al pastor a levantar un instituto bíblico. Realmente, un instituto bíblico no debe ser una sola persona. No debe ser. Debe haber 2 o 3 profesores en el instituto bíblico. Pero Dios mediante, en el futuro, nosotros aquí en el Instituto Bíblico Madera aquí en Miami tendremos otros profesores. Quién sabe, para aliviarme el gran cargo de hacerlo yo solo, Y yo saludo a hermano Felipe Robinson, que lo está haciendo también, un solo profesor haciendo toda la carga en Chile. Dios mediante, en el futuro habrá otros para él. 3. Segunda de Timoteo 2:3. Tú pues sufres trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Es una guerra, hermanos. Es una guerra. Y la guerra no terminará hasta que venga Jesucristo de los cielos. Y yo quisiera que venga esta noche. Pero si no viene Cristo esta noche, tenemos que seguir batallando en la batalla. Mira 1 Corintios 9. Somos soldados. 1 Corintios 9:7. 9:7. ¿Quién jamás salió a la guerra a sus propias expensas?
quien planta viña y no come de su fruto, y quien apacienta el rebaño y no come de la leche del rebaño. Entonces no solamente somos soldados, somos también pastores y campesinos. Entonces el soldado guerrea en la batalla y el pastor cuida a las ovejas, ¿okay?, del rebaño, y el campesino ara el campo. Y eso es el trabajo de un pastor, de un ministro del evangelio. 3 cosas: soldado, pastor y campesino. ¿Okay? Mira el versículo 24, 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, mas uno solo lleva el premio? Entonces, no solamente un campesino y un pastor y un soldado, somos también atletas. Tenemos que correr la carrera. Entonces, Pablo semeja la vida cristiana y el ministerio a estas 4 cosas: atletas, campesinos, pastores y soldados. Volviendo a nuestro texto, 2 de Timoteo 2, 3. Tú pues sufres trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ahora, un pastor debe ser estudiante de las guerras, de cómo guerrear. Un pastor debe ser un estudiante de la historia de la guerra a través de 6.000 años de la historia de la iglesia, del mundo. ¿Okay? Y hay muchas batallas en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Uno puede estudiar las tácticas de los buenos soldados y generales y capitanes de los años pasados. Por ejemplo, Josué entró la tierra prometida, ¿ok? Y uno puede estudiar las tácticas que él utilizó para poder ganarse el territorio, ¿ok? Otro capitán fuerte en batalla era David. Él es el principal. No hay otro que guerreaba como David, no hay otro tal. Y a través de los libros de Reyes, Crónicas y Samuel, uno puede estudiar las tácticas de David. Fueron fuertes, ¿okay?, sus tácticas. También en la historia hay famosos generales y capitanes que han sido grandes soldados y guerreros. Durante el siglo XX, para mí el soldado más destacado era Che Guevara. Ahora, yo no soy partidario de Che Guevara para nada. Para mí era un diablo. Pero yo quisiera tener 10 cristianos esforzados como este tipo era esforzado por el diablo. Yo quisiera tener 10 soldados de Cristo como este tipo era. En Sierra Maestra, el Che Guevara actuó como médico y combatiente. A pesar de sufrir de fuertes ataques de asma en un país que por su clima tiene uno de los porcentajes más altos de asma del mundo, rápidamente se destacó por su valor temerario, su visión táctica y la capacidad de mando. Guevara también impuso su personalidad al mostrarse estricto frente a los actos de indisciplina, de traición y criminales, no solo en la propia tropa, sino también con respecto a los soldados enemigos y los campesinos que habitaban la zona. Esta faceta se hizo evidente en el 17 de febrero de 1957, cuando descubrieron que uno de los guerrilleros, Eutimio Guerra, era un traidor que había brindado al enemigo la situación del grupo, lo que permitió al ejército bombardear su posición en el Pico Caracas y luego emboscarlos en los altos de Espinosa, poniéndolos al borde de la derrota definitiva. Fidel Castro decidió entonces que sería fusilado por traición, pero sin indicar quiénes lo ejecutarían. Ante la indecisión general, fue el Che Guevara
quien lo ejecutó disparándole un tiro en la cabeza, demostrando una frialdad y dureza frente a los crímenes en tiempos de guerra que lo harían famoso. Por el contrario, Guevara parece haber actuado con tolerancia frente a los errores de sus propios hombres y los prisioneros enemigos. En varias oportunidades intervino ante Fidel Castro para evitar ejecuciones, así como atendió médicamente a soldados heridos, prohibiendo estrictamente las torturas o el fusilamiento de ellos. El Che y 4 hombres debieron entonces hacerse cargo de esconder, proteger y curar a los 7 guerrilleros heridos durante 50 días. En ese lapso, Guevara no solo atendió y mantuvo protegidos a todos, sino que impuso disciplina en el grupo, reclutó nuevos guerrilleros, obtuvo el apoyo decisivo de uno de los mayorales de un gran latifundio de la zona y estableció un sistema de aprovisionamiento y comunicación con la ciudad de Santiago. Cuando volvió a unirse con el resto, el 17 de julio, el Che tenía un pequeño ejército autónomo de 26 combatientes. Para entonces, los rebeldes ya habían conseguido liberar un pequeño territorio al oeste del Pico Torquino y 200 hombres disciplinados y confiados. Ese día, Fidel Castro decidió formar una segunda columna con 75 hombres, a la que denominaría después cuarta columna para generar la sensación de mayor cantidad de tropas. Simultáneamente ascendió al Che Guevara al grado de capitán y 5 días después lo designó comandante de la formación. Hasta ese momento solo Fidel Castro tenía el grado de comandante. Es por eso que se llama comandante Che Guevara. Guevara se distinguiría por integrar sus tropas con guajiros y negros, que constituían entonces el sector más marginado del país en un tiempo que el racismo y la segregación racial aún era una fuerza poderosa. A los novatos que integraban la columna los bautizó descamisados, la célebre palabra que Eva Perón utilizaba para dirigirse a los trabajadores argentinos, también despreciados con el término cabecitas negras. Uno de estos, Enrique Acevedo, un adolescente de 15 años a quien Guevara nombró jefe de la comisión de disciplina de la columna, escribió en sus impresiones en un diario: todo, entre comillas, todo lo tratan con gran respeto, hablando del Che. Es duro, seco y a veces irónico con algunos. Sus modales son suaves. Al impartir una orden se ve que manda de verdad, se cumple en el acto. Cierra comillas. Lograría tras algunas batallas y escaramuzas victoriosas tomar el control de la zona del Hombrito y establecer una base permanente. La estricta disciplina en la columna comandada por Guevara hizo que varios guerrilleros pidieran su traslado a la otra columna. Pero al mismo tiempo su comportamiento justo e igualitario y la capacitación que impartía a sus hombres desde la alfabetización hasta la literatura política compleja terminó conformando un grupo fuertemente solidario. ¿Tú sabes lo que hacía Che todo el tiempo cuando estaban guerreando allá en Cuba? Cuando había momentos quietos, los entrenaba. Los entrenaba con textos, con libros de cómo guerrear, los enseñaba cómo los alfabetizaban, los enseñaba cómo leer, ¿verdad? Los enseñaba cómo cuidar personas enfermas, ¿verdad? ¿Y qué pasa en el cristianismo moderno? Este era un soldado. Ahora, yo no soy partidario de Che Guevara, para nada, para que lo sepan. Yo estoy en contra porque él ha esclavizado hasta 11 millones de cubanos bajo un yugo opresor de comunismo. Estoy seguro de eso. Y déjame decirte, yo soy capitalista, yo no soy comunista. ¿Okay? Pero no hay mejor soldado en el siglo XX. Siguiendo aquí, la propaganda contra el
Che era masiva. Se decía que era un asesino a sueldo, un criminal patológico, un mercenario que prestaba servicio al comunismo internacional, que utilizaban métodos terroristas que socializaban a las mujeres y quitaban a los hijos. Ellos decían que a los soldados que caían prisioneros los amarraban a un árbol y les abrían el vientre con una bayoneta. Una de las primeras decisiones del nuevo gobierno fueron los juicios revolucionarios como parte del proceso conocido como Comisión Depuradora contra personas consideradas criminales de guerra o muy asociadas con el régimen de Batista. Entre enero y abril de 1959, alrededor de 1000 fueron denunciados y juzgados por medio de juicios sumarísimos, de los cuales 550 fueron fusilados. Ernesto Che Guevara, en su condición de jefe de la cabaña durante los primeros meses de la revolución, tuvo a su cargo los juicios y ejecución contra los detenidos en la fortaleza. La opinión personal de Guevara sobre los fusilamientos fue puesta públicamente ante las Naciones Unidas 11 de diciembre de 1964. Entre comillas, nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha, oye esto, es una lucha a muerte. Pero ¿qué cristiano piensa así? Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida, y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. Yo no estoy diciendo que su causa era recta. No estoy diciendo eso. ¿En qué guerra había una causa recta? Muy pocas en la historia de la humanidad. Eso no es a lo que me refiero. Me refiero a su coraje, su valentía que tenía en la batalla. Antes de desempeñar un cargo formal, Guevara participó activamente en la elaboración de la ley de reforma agraria, de creación de instituto. Era un cerebro. Pero un loco también, un estúpido, un tonto, a su vez. ¿Tú sabes qué? Él hizo solitariamente y únicamente, solamente él, hizo la decisión de hacer negocios, no con los Estados Unidos, 90 millas al norte de Cuba, sino con la Unión Soviética, 9.000 kilómetros. Eso es tontería. Eso es estúpido. Pero su odio por los Estados Unidos le hacía tomar esa decisión. Entonces ellos pusieron fábricas por todos lados de Cuba que en este momento están decayendo, vacías, porque no podían adquirir piezas para las fábricas que se habían edificado, construido allá en Cuba, porque las piezas donde están en la Unión Soviética, y quién tiene dinero para comprar piezas y transportarlas acá, a Cuba, a una isla aislada. No, es imposible, era un tonto. Che escribió a su madre, entre comillas, algo que realmente se ha desarrollado en mí es la sensación de lo masivo en contraposición con lo personal. Soy el mismo solitario que era, buscando mi camino sin ayuda personal, pero ahora poseo el sentido de mi deber histórico. Estaba enamorado. No tengo hogar, ni mujer, ni hijos. Mentira, porque su mujer estaba en México. Se llama Hilda. No tengo hogar, ni mujer, ni hijos, ni padres, ni hermanos, ni hermanas. Mis amigos son mis amigos en tanto piensen políticamente como yo, y sin embargo estoy contento, siento algo en la vida, no solo una poderosa fuerza interior que siempre sentí, sino también el poder de inyectarla a los demás y el sentido absolutamente fatalista de mi misión que me despoja del miedo. No tenía miedo. Era un hombre fría. Ahora, el cristianismo no es así. Nosotros no somos fríos, no debemos ser fríos. Nuestra regla primera no es la guerra, sino el amor. Pero Pablo dice que somos soldados.
Y un soldado tiene que tener un carácter fuerte y a veces brusco. Era un personaje, esto es lo que el embajador de la Unión Soviética dijo de Che Guevara. Era un personaje altamente organizado. Repito, organizado. No tenía en ese sentido nada de latinoamericano. No lo estoy diciendo yo. Lo dice el embajador de la Unión Soviética. No tenía en ese sentido nada de latinoamericano, era más bien alemán. Puntual. Entre comillas, yo no lo digo yo. Lo dice el embajador de la Unión Soviética. Puntual, exacto, era asombroso para todos los que han conocido América Latina. El Che Guevara desarrolló una serie de ideas y conceptos que se han conocido como guevarismo. Su pensamiento tomaba el antiimperialismo, el marxismo y el comunismo como elementos de base, pero como reflexiones sobre la forma de realizar una revolución y crear una sociedad socialista que le dieron identidad propia. Guevara otorgaba un papel fundamental a la lucha armada. A partir de su propia experiencia desarrolló toda una teoría sobre la guerrilla que ha sido definida como foquismo. Para él, cuando en un país existían condiciones objetivas para una revolución, un pequeño foco guerrillero podía crear las condiciones objetivas y desencadenar un alzamiento general de la población. Para el Che existía un vínculo estrecho entre la guerrilla y los campesinos y la reforma agraria. Esta posición diferenció su pensamiento del socialismo europeo y soviético, más relacionado con la importancia de la clase obrera industrial y lo acercó a las ideas maoístas. Su libro La Guerra de Guerrillas, es un manual donde se exponen las tácticas y estrategias usadas en la guerrilla cubana. ¿Okay? Tácticas y estrategias. Ahora, yo no estoy diciendo, yo ni estoy poniendo a Guevara como un modelo. No. Estoy diciendo que él creía en su causa. Y lo que tú verdaderamente crees, lo que tú realmente crees en el fondo del corazón, esa creencia te impulsará a actuar. Amén. Sin fallar, sin detenerte, sin vacilar. Lo que tú realmente crees en el fondo de tu ser te impulsará a actuar. ¿Ok? Y eso es lo que pasó con este tipo. No lo pongo como un modelo. Pero estoy diciendo, déjeme terminar aquí, otra porción. Otorgaba un rol fundamental a la ética individual, tanto del guerrillero durante la revolución como del ciudadano en la sociedad socialista. Este aspecto lo desarrolló bajo el concepto del nuevo hombre socialista, el hombre nuevo socialista, al que veía como un individuo fuertemente movido por una ética personal que lo impulsa a la solidaridad y al bien común sin necesidad de incentivos materiales para ello. En este sentido, Guevara otorgaba un valor central al trabajo voluntario, al que veía como la actividad fundamental para formar al hombre nuevo. Ahora, nuestro capitán es el Señor Jesucristo. Y Él es digno de nuestro servicio y Él es digno de recibir de nosotros una buena milicia. Amén. Y debemos ser más dedicados a nuestra causa que este tipo Che Guevara, porque su causa era diabólica, pero nuestra causa es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre trabajos, dice Pablo a Timoteo, como fiel soldado de Jesucristo. 4. Ninguno que milita se envuelve en los negocios de esta vida por agradar a aquel que le escogió por soldado.
Ahora, eso es un refrán duro, porque es casi imposible no envolverte en los negocios de esta vida. De una manera u otra, tú tienes que envolverte en los negocios de esta vida, especialmente si tú tienes una familia. Entonces, uno tiene que equilibrar la vida cristiana con la vida o los negocios de este mundo. Y eso no es una cosa fácil hacer. Y primordialmente, el ministro de Dios es no mandado, porque eso no es la palabra correcta, pero es exhortado o requerido tener una esposa. Porque dice 1 de Timoteo, unas páginas atrás, capítulo 2, 3. Es necesario pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Entonces, para ser un buen obispo, o es decir, un buen pastor, uno tiene que tener una familia. Y uno pensaría que sería más fácil servir al Señor Jesucristo sin tener una familia. Y esto es una cosa que he meditado y calculado y analizado por años, porque yo llevo ahora 24 años con mi esposa. Y mi conclusión es lo siguiente, que es mejor tener una mujer, especialmente una mujer cristiana. Porque hay cosas en la vida que un hombre, si está enfocado, dedicado a una causa, que no tiene el tiempo de cuidar. Por ejemplo, mi esposa ha estado de vacación con mi hija una semana. Y aunque tengo mi hija aquí, déjame decirte que el refrigerio está vacío. Y acabé con la última pedazo de queso hoy. Y yo no sé qué pasa con mi ropa, si tengo ropa suficiente para llegar al final de esta semana. ¿Ok? Realmente, uno de los más grandes cerebros del siglo XX era Albert Einstein, ¿verdad? Y él siempre era un lío, porque no tenía nadie que le cuidaba, ¿verdad? Entonces, nunca tenía su cabello peinado, nunca tenía su ropa lavada, ¿verdad? Y su casa era un desastre, como si hubiera pasado por ahí un ciclón y nadie lo había arreglado. Hay cosas que el hombre, si quiere arreglar, no tiene tiempo para arreglar. Hay cosas en mi vida que yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo. Ni quiero enfocarme en esas cosas. Yo tengo una esposa que me cuida en ese aspecto. ¿Ok? Otra cosa es lo siguiente. Yo creo que uno de los argumentos de Dios, que Dios va a vencer al diablo en el juicio final, que el Señor va a decir que Él ganó la batalla con hombres de familia. Mientras tanto, los soldados del enemigo, del diablo, son todos solteros. Che Guevara era un soltero. Los curas católicos son solteros. Los curas budistas son todos solteros. ¿Ok? Nosotros tenemos que ganar la batalla cuidando
la familia de Dios y la familia propia a la misma vez. Y de esa manera justificamos al Señor. Ahora, si tú tienes una buena mujer cristiana, aún con ella hay que cuidar las cosas de esta vida. Hay que envolverse en los negocios de esta vida. Mira 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. Versículo 27, 7:27. Estás atado a mujer, no procures soltarte. Estás suelto de mujer, no busques mujer. Mas también si te casares, no pecaste. No es un pecado casarte. Y si la virgen se casare, no pecó. Pero la aflicción en la carne tendrán los tales, mas yo os perdono. ¿Ok? Entonces, tú recibes perdón por haberte casado. No es un pecado. Pero dice Pablo que tendrás que aflicción en la carne. Entonces, ser casado es tener aflicción en la carne. Mucha aflicción a veces, y a veces no, pero es tener aflicción en la carne. 29. Esto pero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es, estamos en una batalla, una guerra. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como si no las tuviesen. Ahora tú puedes preguntar a mi esposa, yo actúo como si no la tuviese a veces, ¿ok? Ahora, ¿qué quiere decir Pablo aquí? Está diciendo que las dos personas, el marido y su mujer, están en el servicio del Señor, ¿ok? Y mientras tanto, guerreando juntos, el hombre y su mujer, ¿verdad? Están enfocados, dedicados a la causa, al servicio del Señor, la obra del Señor. Y no hay tiempo para jugar. Los dos tienen que estar igualmente enfocados en la obra del Señor. Tristemente, en el ministerio hay mujeres que llegan a ser distraídas y no quieren enfocar en la obra del Señor. ¿Y qué pasa? Se ponen rebeldes y eso causa mucho daño a las iglesias, al ministerio, la obra del Señor a través de 2000 años de la historia de la iglesia. ¿Ok? 30. Y los que lloran como si no llorasen. Mira, por favor, aquí, Corintios 7, 32. Mas querría que estuvieseis sin cuidado. El soltero tiene cuidado de las cosas que pertenecen al Señor, como ha de agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas que son del mundo. Es exactamente lo que Pablo decía a Timoteo no hacer. Envolverse en las cosas de este mundo. Pero no hay remedio. El marido de una mujer tiene que envolverse, involucrarse en las cosas, los negocios de esta vida. No hay opción. Pero mitigar esa realidad con los dos estando involucrados en la obra del Señor. Yo doy gracias al Señor por mi mujer, que ella básicamente está enfocada en la obra del Señor. ¿Ok? Y no es fácil. El ministerio no es un jardín de niños. ¿Okay? Volviendo a Timoteo, segunda de Timoteo 2. Y la mujer es el vaso frágil. Y el diablo utilizará la mujer, atacará a la mujer primordialmente antes del hombre. El diablo sí sabe, él sabe que el hombre es fuerte, tiene coraje y valentía. Pero ¿qué pasa? Como los musulmanes, que son cobardes, ¿verdad? Explotan bombas, matando a los inocentes para de esa manera tumbar a los valientes. ¿Ok? Porque el diablo sabe que un verdadero hombre ama a su mujer, y ama a sus hijos, y ama a su congregación.
Y sabiendo eso, el enemigo se aprovecha de la oportunidad de tumbar hasta un valiente, lo más valiente que haya, tumbarlo como atacando el punto más frágil y débil de la iglesia o de la familia. Así funciona esa religión falsa que se llama Islam. Son cobardes y el diablo es el padre de ellos. Y el diablo funciona así. El diablo opera de esa manera. Él ataca el punto más frágil, el punto más débil, que es la mujer muchas veces, tristemente. Okay, volviendo a 2 de Timoteo. Ninguno que milita se envuelve en los negocios de esta vida por agradar a aquel que le escogió por soldados. Somos soldados, hermanos. Okay, soldados. Y aún también el que pelea en la palestra no es coronado si no hubiera peleado legítimamente. Y esa es la palabra que me más molesta. Vamos a leer versículo 5, quitando la palabra legítimamente ahora, ¿ok? Aún también el que pelea en la palestra no es coronado si no hubiera peleado. Entonces me toca a mí nada más pelear. Y si peleo, gano, venzo. No, el cristiano, y esto es todo lo que estoy diciendo, el diablo no pelea legítimamente. Los musulmanes no pelean legítimamente. Los curas católicos no pelean legítimamente. Todos nuestros enemigos no pelean legítimamente, pero tú, hermano, tú tienes que pelear, militar y guerrear y batallar y lidiar legítimamente en todo momento, sin excusa. Esa es la cosa que me molesta más. Que no puedo utilizar las tácticas del diablo. Porque déjame decir, yo puedo cumplir muchas cosas, yo puedo ejecutar muchas cosas si yo pudiera pelear ilegítimamente. Pero dice aquí legítimamente. Ahora, un buen ejemplo de pelear legítimamente es un deporte que se llama golf. En todos deportes, sea fútbol, sea béisbol, sea baloncesto, todos los deportes hay lo que se llama el árbitro. ¿Verdad? ¿Qué es la función de un árbitro? Vigilar para que no haya infracciones de las reglas del deporte. ¿Verdad? En la vida cristiana no hay árbitros. Porque tú con tu Salvador, tú tienes que dar cuenta a Él solamente. Y no hay árbitro que te está vigilando para ver si tú estás legítimamente peleando o no. En el deporte golf no hay árbitros. Las reglas de golf dictan que cada golfista durante un torneo es responsable de autovigilarse. Y si comete una infracción de las reglas, él tiene que informar a los otros golfistas de esa infracción. Y de esa manera quitarse un punto o lo que sea. ¿Okay? Es el único deporte que es así. Entonces tú eres un golfista en la vida cristiana y tú tienes la responsabilidad de pelear legítimamente. Y si tú cometes una infracción, tú tienes que arrepentirte delante de tus hermanos, sea un pecado público o ante el Señor Jesucristo, sea un pecado secreto. ¿Okay? La regla es: un pecado secreto se confiesa secretamente y un pecado público se confiesa públicamente. ¿Okay? Volviendo a nuestro texto.
Cristo es nuestro capitán, hermano. Amén. Eso es lo que dice Hebreos 12:2. Okay. Mirando el capitán y consumador de nuestra fe. Cristo es nuestro capitán. Versículo 6. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Okay. Mira por favor, en cuanto a esta guerra, mira Mateo 13:22. Mateo 13:22. 13:22. El que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, mas la congoja de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y viene a quedar sin fruto. Es por eso no envolverte en los negocios de este mundo. Hay que tener cuidado en eso. Okay. Mira por favor Marcos 4:7. Marcos 4:7. Okay. ¿Cómo dice aquí? Dice la congoja. Ok. La congoja, eso es afán. Ok. Marcos 4:7. 4:7. Y otra parte cayó en espinas y crecieron las espinas y la ahogaron y no dio fruto. Entonces tú, para llevar fruto como un buen campesino, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que evitar las espinas. ¿Ok? Las espinas. Mira 1 de Juan 2. 1 de Juan 2. Este mundo es tu enemigo, hermano. 1 de Juan 2. Versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, que es concupiscencia de la carne, la primera cosa que te puede enredar en las cosas de este mundo es la concupiscencia de la carne. Es tu propia carne. Y concupiscencia de los ojos. Eso es codiciar todo lo que tiene los demás. Oh, mire el nuevo carro. Hermano Jorge me llamó hoy. Íbamos a emplear un ingeniero para hacernos los planes de la segunda planta de este edificio, de este templo. ¿Verdad? Pero ¿qué? Quiere cobrarnos $7,000. Entonces le decimos que no. ¿Verdad? Él iba a hacer poco trabajo para recibir $7,000. No vale la pena. Eso es una barbaridad. Y Jorge, pero el mismo ingeniero empleó a Jorge a hacer un trabajito. Entonces fue a la casa de él. Y dice, ahora sabemos la razón por qué nos cobró $7,000, porque tenía una mansión ahí con un Rolls Royce Bentley, ¿verdad? Wow. Y un Mercedes-Benz, ¿cómo se llama? Compresor, ¿okay? Y una bota ahí en el patio, ¿okay? Un hombre rico, con un Rolls Royce y todo eso. Y uno... Es fácil codiciar las cosas que tienen los demás, porque los hijos del diablo tienen muchas cosas en este mundo, la riqueza de este mundo. Pero eso es lo que dice aquí Juan, ¿ok? La concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Ahora, esa soberbia de la vida es una cosa que infecta a los pastores, especialmente en la época moderna. Soberbia es orgullo, ¿ok? Y todas estas cosas, las tres cosas, lo que hay en el mundo, dice Juan, no es del Padre, mas es del mundo. ¿Okay? No envolverte en las cosas de este mundo. Tú sabes lo que pasó con Demas, abandonó a Pablo por haber amado este siglo presente. Volviendo a capítulo 6, segundo de Timoteo 2, versículo 6. El labrador para recibir los frutos es menester. Entonces, todo ese versículo indican, que leímos en Mateo y Marcos, indican que podemos perder el fruto de nuestra labranza, de nuestra labor,
por habernos involucrado, envuelto, enredado en las cosas de este mundo. Amén. La concupiscencia de la carne, las mujeres, la concupiscencia de los ojos, los bienes, la riqueza de este mundo, y la soberbia de la vida, engrandecerse, llegarse muy importante hasta el cristianismo. No, esas cosas son del mundo y no son del Padre. Espiritual. Puede ahogar tu fruto. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Que trabaje primero. Entiende lo que digo, dice Pablo, versículo 7. Dete pues el Señor entendimiento en todo. En todo. Ahora, queremos recibir nuestro fruto. Queremos ver fruto por el labor que hacemos. Mira por favor Ruth 2:16. Ruth 2:16. Hablando de fruto, hablando de campesino, labrador. Versículo 15, 2:15, 2:14. Y Booz le dijo: a la hora de comer, allégate aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se asentó junto a los segadores. Y él le dio del potaje y comió hasta que se hartó y le sobró. Y levantóse para coger, y Booz mandó a sus criados diciendo: coja también entre las gavillas y no la avergoncéis. 16. Antes echaréis a sabiendas de los manojos, y dejarla es que coja y no la reprendáis. ¿Qué pasa? Están recogiendo la cosecha. ¿Ok? Cristo es el gran labrador, ¿verdad? El gran campesino en los cielos. Recogiendo las cosechas, ¿verdad? Y nosotros vamos a recibir el fruto de nuestra cosecha, ¿dónde? En el cielo. Pero el Señor es tan bondadoso para también dejarnos ver el fruto de nuestro labor aquí en la tierra. Y eso es el versículo 16, donde dice: antes echaréis a sabiendas de los manojos. ¿Qué es manojo? Pilas de gavilla. Manojo de... Echaréis a sabiendas de los manojos y dejarla es que coja. ¿Quién? Ruth. Ruth es la iglesia. Es el cristiano que está labrando, que está trabajando. ¿Ok? ¿Y qué dice? Aparte de la cosecha, deje que algunas de las gavillas se caen y no reprender a ella por haber recogido o por haber recogido el fruto de su labor. Entonces, el Señor también nos da en esta vida un poquito de fruto que hemos ganado. Y eso es la vida, las vidas cambiando por la palabra de Dios, ¿verdad? Y las almas que se salvan por la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora, pues, volviendo a nuestro texto, segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Entonces, esto es muy importante porque lo dice así Pablo: entiende lo que digo, entiende. ¿Okay? No olvida estas cosas. Dete pues el Señor entendimiento en todo. En todo. Acuérdate que Jesucristo, de la simiente de David, resucitó de los muertos, conforme a mi evangelio. Ahora vamos a entrar en una porción de escritura, aquí capítulo 2 de 2 de Timoteo, que tiene que ver con la resurrección. Porque realmente eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando la resurrección. ¿Okay? Versículo 9. Por el cual sufro trabajos como malhechor hasta verme entre prisiones, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces, aún en medio de las circunstancias, Pablo sigue, ¿qué? Predicando la palabra. Como si fuera un malhechor, ellos le echaron en la prisión, en el calabozo.
allí como un criminal, ¿verdad? Yo le hice la pregunta a los guardas, a los oficios allá en Cuba cuando ellos me encarcelaron por haber predicado el evangelio. Yo les hice la pregunta, ¿y por qué? ¿Qué mal he hecho yo para que me llevan preso así, como si fuera un criminal? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Pero ¿sabe lo que por el favor del Señor hice allá 4 días en la cárcel? En Cuba es un delito predicar el evangelio. Tú no estás cumpliendo la ley del país. Tú no puedes hacer eso. En Cuba es un delito predicar el evangelio. Exactamente. Tú no puedes hacer eso en Cuba. Sí, pero tú estás incumpliendo la ley. De todas maneras, eres un criminal. de todas formas es una buena pregunta. Pero si tú predicas el evangelio en Cuba, tú eres un criminal culpable ante un juez. Para que tú lo sepas. Si tú lo haces como lo hiciste tú no lo puedes hacer. Él quiere Che Guevara gringo. Sí. Pero ahí 4 días en la prisión que como dice aquí Pablo, la palabra de Dios no está presa. No está presa. Entonces, predicamos por 4 días la palabra de Dios ahí, y uno de los guardias vino a mí diciéndome, yo no puedo convertirme ahora, pero déjame decirte, yo tengo una mujer cristiana y yo me voy a convertir a mí. Pero ahí en la cárcel no pudo hacerlo. Pero ahí fue Dios el que lo metió preso, no. Sí, yo entiendo eso. Propósito. Tengo que hacerle la pregunta, ¿verdad? Yo no puedo dejar eso caer sin decirlo. No, para nada. La palabra de Dios no está presa. Aún en el calabozo, Pablo estaba cantando, orando, ayunando y predicando el evangelio. 9, por el cual, 10, por tanto todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces aquí la palabra escogido tiene que ver con Israel. Pablo quería que su propia nación se salvara. Mira a Romanos 9. Romanos 9. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema de Cristo por causa de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son ¿qué? Israelitas. Ok, mira capítulo 10 de Romanos, versículo 1. Hermanos, el deseo vehemente de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Entonces, él tenía siempre, Pablo, en mente, aunque fue llamado a los gentiles, y dijo en Romanos 11, el capítulo siguiente aquí, dice que él es el apóstol de los gentiles. Aún con esa realidad, que fue llamado a los gentiles, Pablo tenía siempre ese deseo vehemente en su corazón por su pueblo, el pueblo de Israel. Volviendo a nuestro texto, entonces cuando dice aquí Pablo, por tanto todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hablando de su propia nación. Ok, vamos a parar ahí. Hay preguntas.